Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterio para iniciar una nueva semana hablando de esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional e internacional. Se sabe que actualmente en el ramo de la salud han aumentado los casos de dengue. ¿Y por qué es tan importante mencionar este dato? Fíjense, les comento, según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, hay más de 500 millones de personas en riesgo solo en América Latina. Y solo en la última década estamos hablando de que se registraron 16.2 millones de casos de dengue. ¿Y por qué se menciona esto? Porque desde el 2021 hasta la fecha los casos de dengue se han triplicado. Es por eso que es necesario hablarlo, analizarlo, cada uno de esos criterios, nada más y nada menos que el doctor Emilio Salazar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estamos aquí para brindar información, para hacer una alerta para que nos cuidemos nosotros mismos y no lleguemos a padecer de estas enfermedades como dengue. Exacto, doctor. Fíjense, esas estadísticas que nos brinda la OPS y la OMS, solo 500 millones de casos, más bien 500 millones de personas están en riesgo. Y en la última década, 16 millones. Solo eso ya es alarmante, ya es preocupante. Se entiende que al menos hasta, doctor, según entiendo, hasta el año pasado habían 577 casos, pero que ahora hay un promedio, o más bien 1.823 casos, doctor. Es decir, ¿a qué se debe este repunte? Sí, las estadísticas oficiales que tenemos hablan de los casos sospechosos de dengue. Es decir, todo aquel paciente febril que llegó a un centro de salud y que tenía probablemente dolor retroocular, osteomialgia, que son los signos clásicos del dengue, y que vive en un área donde el dengue es endémico. El dengue, pues, es endémico en toda la región tropical del mundo. Se habla que 4 billones de personas vivimos en zonas expuestas al dengue. Si nosotros comparamos los casos sospechosos de la semana 10, la imagen número 1 nos habla de que tenemos en la semana 10, que terminó el 12 de marzo, y comparamos la secuencia de los años, es bien interesante ver que para el 2020... Ahí podemos ver una tabla, ¿no?, donde está más especificado. Para el 2020 habían a esta semana 10, que finaliza el 12 de marzo, 1.886. El 2021, que es el año pasado, para la misma fecha teníamos 577 casos. Y hay muchas preguntas que hacer por qué hubo tan poquitos casos. Lo más probable es que por la misma situación de la pandemia, y como los síntomas son similares, muchos casos fueron sospecha de dengue y no fueron registrados como sospecha de dengue. Sin embargo, en el 2022, que son los datos que tenemos, hay 1.823 casos, lo cual representa una diferencia de 1.246 casos, y en porcentaje tenemos un aumento del 216% de casos sospechosos, lo cual es alarmante. Esto fue la semana número 10. Ahora bien, podemos ver en la imagen 2, que es la semana 11, la que acaba de terminar la semana anterior, y ya tenemos los datos de que para el 2022, 2.180 casos registrados. Si comparamos el mismo año, es decir, con la semana 10, de 1.800 casos, tenemos ahora 2.180 casos en una semana. Ha habido un aumento incluso en el mismo año. Y si comparamos con el año pasado, la diferencia es de 1.528 casos más en tan solo 7 días. Y el porcentaje es un 234%. Si a alguien no le alarma esto, pues a mí sí. En lo particular me preocupa mucho
que estamos viendo un aumento importante, más de 3 veces el número de casos de sospecha de dengue. Y recordemos que esta es la población que se acerca a un establecimiento de salud y que logra entrar en estadística. Pero ¿cuántos casos de dengue habrán realmente? Casos que no han llegado a pasar a su unidad de salud, su consulta, y es preocupante. Sobre todo, bueno, hoy creo que fue la primera lluvia que tenemos, ¿verdad? Y el clima sí es muy agradable. Sin embargo, vienen las lluvias y viene el momento en el que el dengue puede rebrotar y traer complicaciones importantes para nosotros. Doctor, hay muchas personas que se preguntan, bueno, pero si es que no está lloviendo, ¿cómo es que puede haber un repunte? ¿O qué es lo que provocó este repunte de casos? Lo que sucede es que tenemos que hablar de cómo es el dengue. El dengue es un virus. A diferencia del virus del COVID, sí, este virus necesita alguien que lo transporte de un ser humano a otro. Es decir, hay un caso cero de dengue. Este dengue no se le va a pasar por gotitas, ni por toser, ni por hablar. Necesita de un transportador. A este transportador le llamamos vector. Vector es este insecto que puede ser el Aedes aegypti o Aedes albopictus, que pica al ser humano infectado. Específicamente es la hembra del mosquito Aedes aegypti, que se caracteriza por tener unas patitas con unas rayas blancas, porque ella necesita la sangre del ser humano, el hierro, para producir sus huevos. No va a picar a su perrito, a su gato, a su lora, al pájaro, sino que exclusivamente tiene que picar al ser humano. Por eso el dengue es una enfermedad que acompaña a la población, que acompaña a nuestras comunidades. Una vez lo ha picado, este zancudo viaja y donde encuentra un depósito de agua limpia, que puede ser tan pequeño como una taparroscas, como una cáscara de huevo, como un poquito de agua que se haya estancado en su patio, su florero, su pila, su piscina, cualquier depósito donde usted tiene su barril y ha guardado su agua y no está tapado, viene este mosquito y lo deposita ahí sus huevos. Estos huevos permanecen 7 días. 7 días en su depósito de agua y luego eclosionan, es decir, maduran y forman las larvas. Y luego estas larvas salen a la superficie y vuelven a picar. Lo preocupante es que un zancudo puede viajar hasta 800 a 2 kilómetros de distancia y a su paso pues va a ir picando a las personas y va a tener una alta capacidad de transmitir el virus y transmitir la enfermedad. Mencionar que es importante que el zancudo no padece la enfermedad, solo es el vector que lo transmite. ¿Por qué han aumentado los casos? Pues porque hemos dejado de hacer limpieza en nuestras casas. Y es una alarma porque ahora ya llovió y tenemos que saber qué tenemos que hacer para detener este incremento de casos, que nadie quiere que esto se convierta en una epidemia. Ya estamos cansados de recibir pacientes graves de COVID, de tantas enfermedades. El COVID, pues, ciertamente hay medidas de protección, pero no lo podemos en un 100% prevenir. El dengue, hoy por hoy, es una enfermedad totalmente prevenible, totalmente tratable, totalmente diagnosticable y que se puede evitar y podemos disminuir la mortalidad. Pero ¿quién se va a encargar de disminuir esta mortalidad? No es el intensivista, no es el Estado, es usted, mi ciudadano que me escucha, si hacemos hoy lo que tenemos que hacer. Doctor, en cuanto a la diferencia de casos sospechosos con casos confirmados, ¿en qué momento usted entiende que hay un caso sospechoso y cuál es la característica que termina de confirmar que en efecto es un caso de dengue? Los casos sospechosos son aquellos que cumplen fiebre de 2 y menos de 7 días de duración, los signos característicos de dengue como el dolor retroocular, la osteomialgia. Recordemos que dengue viene de una palabra que etimológicamente quiere decir la fiebre quebrantahuesos. En la historia le llamaban a esta fiebre la fiebre quebrantahuesos porque lo más característico de esta fiebre es un dolor de huesos insoportable.
que estas son características sutiles, pero que hacen las diferencias con COVID, Zika, chikungunya y otras enfermedades, pero no son del todo confiables. Ahora bien, las pruebas diagnósticas no se pueden hacer a todos los pacientes por el alto costo y porque no tiene sentido. Sin embargo, actualmente contamos con la PCR para dengue, que es una prueba confirmatoria, y también contamos con las pruebas de anticuerpos IgG e IgM para dengue. Ambas deben ser interpretadas por su médico de cabecera. No podemos recomendarle a la población en general, mire, vaya y hágase la prueba del dengue. Lamentablemente en un país tropical, un paciente que tiene fiebre, pues los médicos tenemos que pensar en tantas cosas, en COVID, en Zika, chikungunya, en dengue, en malaria. Pero sí, lo que es importante es que la tendencia está aumentando y que la población debe aprender a reconocer cuándo puede tratarse de un caso de dengue y cuándo puede estar frente a signos de alarma. Y esto no es solo para dengue, sino para cualquier enfermedad, cuándo reconocer que su paciente está a un nivel más grave y cuándo necesita acudir a un médico o a un especialista para una mejor atención y salvar las vidas. Sin embargo, esto es lo que queremos evitar y la clave es la prevención. Pero actualmente hay tantas pruebas diagnósticas que podemos hacer en casos difíciles, en casos de gravedad, que nos ayudan a los médicos tratantes y a las personas a reconocer qué enfermedad estamos, porque lo que puede ser bueno para COVID puede ser deleterio o malo para un paciente con dengue. Por eso es importante que siempre se informe, pero a la vez esté a la par con su médico de cabecera. Okay. Doctor, ¿cómo se desarrolla la enfermedad y realmente cuál es el periodo de incubación de la misma? ¿Sabe? Eso hay que hablarlo luego de una pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos aquí en su programa Criterios, analizando ese repunte de casos que sucedió o que está sucediendo con respecto al dengue, y también vamos a seguirlo analizando con el doctor Emilio Salazar. Es decir, ahora nosotros quisiéramos saber cuál es el periodo de incubación de la enfermedad. Doctor, le cedo la palabra. A ver, el zancudo pica al huésped. Y es importante para nosotros como médicos, cuando vemos las causas de fiebre, usualmente preguntamos, bueno, el paciente dice, tengo fiebre, tengo dolor de huesos, tengo dolor retrocular, y puede ser cualquier cosa, pero importante, nosotros preguntamos, mire, ¿le han picado los zancudos en las últimas 2 semanas? Sí, dicen los pacientes. ¿Ha viajado a algún lugar donde haya depósitos de agua, pantanos, etcétera? Entonces, desde la picada del zancudo hasta el primer síntoma se habla de un periodo, algunos dicen 5 a 7 días de que el paciente empieza a desarrollar síntomas, pero puede haber rangos tan amplios como un periodo de incubación de 2 semanas. Por eso es importante, si hoy es su primer día, revise hacia atrás, si en 2 semanas ha habido una picadura de zancudo o muchas picaduras de zancudo, ese puede ser el origen de su enfermedad, el periodo de incubación. Luego vienen 3 fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de convalescencia. Sí. La fase febril ocurre desde el primer día de la enfermedad hasta el 5.º día. Usualmente
el dengue es bastante exacto en que presenta dos fiebres o dos fases, le llamamos una fiebre bifásica. La primera dura exactamente 5 días, es decir, día 1 empezó con fiebre, si el lunes empezó con fiebre, el viernes es el día que finaliza su fiebre. Y eso le hace también al clínico diferenciar, porque pocas enfermedades febriles son tan exactas como el dengue. Y luego viene otra fase en donde no hay fiebre, de unos 2 días de duración, y posteriormente puede presentar de nuevo fiebre al 7º día, pero es una fiebre menor que la primera. La fase crítica, bueno, la fase febril, que son los primeros 5 días, pueden haber fiebre, puede haber dolor de huesos, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolor muscular, sensación de fatiga, postración, pero cuando cae la fiebre es el inicio de la fase crítica. La mayoría del dengue, en un 90% de casos, son leves y deben ser manejados en casa. ¿Cuál es el manejo del dengue? Pues el manejo del control de los síntomas, pero principalmente 2 cosas. Uno, una adecuada hidratación, porque los dengues que se complican es por fenómenos moleculares, inmunológicos, físicos, pero que al final lo que hacen es que usted se deshidrata. Por tanto, la principal indicación, usted puede no tener hambre, puede no querer comer, puede no querer hacer nada, pero debe aumentar la ingesta de líquidos, porque eso puede salvar su vida. Y segundo, si usted sospecha que tiene dengue, tiene que bajar la fiebre. El único medicamento que puede utilizar en sospecha de dengue es el acetaminofén o paracetamol, porque todos los otros medicamentos que ocupamos en otras enfermedades y que son buenos, por ejemplo, para el COVID, que el ibuprofeno, que el diclofenac, que ketorolaco, etcétera, pueden desencadenar o pueden ayudar a las complicaciones hemorrágicas de las enfermedades tropicales como dengue. Y los desaconsejo rotundamente como una forma de automedicación, a menos que un médico de cabecera pues se lo recomiende. El problema es en la fase crítica, que es cuando baja la fiebre y creemos que ahí ya todo cursa para bien. Un pequeño porcentaje de pacientes son los que se van a complicar y evolucionar a una forma que antes le llamábamos dengue hemorrágico, pero que hoy basta decir un dengue grave. Hay mecanismos de autoinmunidad, mecanismos inmunológicos, mecanismos de fuga capilar, etcétera, que ocurren estos 2 días, que hacen que nuestros pacientes se compliquen. ¿Cómo los va a reconocer? Bueno, en casa usted debe detectar los signos de alarma del dengue. Usted debe detectar que algo no está bien. Por ejemplo, si aparecen lo que le llamamos petequias, que son puntitos rosaditos pequeños en el cuerpo, si aparecen moretes sin una causa que lo explique, si aparece de pronto dolor abdominal, náuseas y vómitos que no se detienen, alteraciones en el estado de conciencia, si a su niño lo ve, hablando de los niños, pues lo ve hipoactivo, o lo ve adinámico, o adultos que tienen cambios de conducta, desorientación, ansiedad, agresividad, debemos sospechar de que puede haber una complicación del dengue. Se fue a lavar los dientes y sus encías sangraron, sangrado transvaginal, sangrado de las conjuntivas oculares, etcétera. Son signos de alarma y que requieren pues la evaluación por un médico debidamente entrenado para detectar estas formas graves y su tratamiento en un hospital probablemente complejo, ¿verdad? Doctor, en cuanto a la carga viral, muchas personas se pueden preguntar, bueno, pero si a mí nada más me ha picado un solo zancudo, es decir, ¿corro riesgo? ¿O cuántos zancudos en promedio me tienen que picar como para que yo desarrolle dengue? ¿Cuál es la carga viral? Con un zancudo que le pique, si este ha picado a una persona que tiene dengue, usted puede padecer la enfermedad. Por eso la clave de detener esta epidemia, la clave de detener los muertos, porque ahorita hemos visto casos sospechosos, ¿verdad? No quisiera yo ver en unas 2 semanas que estemos hablando de casos confirmados y mucho menos de casos ingresados en UCI por dengue y mucho menos de mortalidad por dengue si es una enfermedad que podemos detener nosotros mismos. Un zancudo basta para que usted adquiera la enfermedad. Ok. Doctor, ¿y qué pasa cuando alguien le puede darse el caso
de que le mencione, mira doctor, yo vi que un zancudo me estaba picando, pero lo maté, entonces ¿cómo me podría dar dengue? Aunque ahí se entiende que ha matado al vector, pero ya podría haber una transmisión, ¿no? Sí, usualmente cuando el zancudo va a picar a nivel microscópico se ha demostrado que él pone sus patitas y primero le duerme la zona, usa un anestésico local y luego introduce su punta Sí. y pica, extrae su sangre e inocula el virus. Entonces cuando usted ya sintió el piquete y lo logró matar, es difícil decirlo, lo más probable es que si este zancudo había picado a alguien más, ya le pasó el virus. Importante, si usted en su casa mató un zancudo y al ver ahí logra identificar las partículas, las rayitas blancas como una cebra, es importante saber que usted tiene el virus transmisor del dengue en su casa. Y si cuando usted lo mató hay sangre, le puedo asegurar en un 100% que este zancudo ya picó a uno de los suyos. La comunidad científica habla de erradicar el virus Aedes aegypti, lo cual va a ser imposible. Y ecológicamente tampoco es viable, porque recordemos que pues estos zancudos son el alimento de ciertos animales en nuestros pantanos, de los sapos, de algunos peces, etc. Y además epidemiológicamente es una epidemia, ¿no? Exacto, pero tenemos que controlarlo, tenemos que disminuir el número de zancudos que nos rodea. Si usted ve un zancudo en su casa, considere que es alguien que ha llegado a agredir a su familia y debemos de actuar como tal. Y esto no es exagerar. Estamos hablando ahorita que todavía, si no me equivoco, no tenemos muertos por dengue en nuestro país. Ok. Doctor, solo para aclarar, ¿quiénes son los más afectados? ¿A quiénes les afecta más? ¿Niños, adultos? Sí, el dengue es una enfermedad que puede dar a toda la población, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Es una enfermedad realmente benigna. La mayoría de los casos, hasta un 90%, son formas leves. Y se habla que de 1 de 4 que padecen la enfermedad, solo 1 desarrolla los síntomas. Y es una enfermedad pues que es bastante llevadera. Sin embargo, las personas que desarrollan la forma grave son nuestros niños menores de 6 años y las personas de la tercera edad, nuestros adultos mayores. Desafortunadamente, estos extremos de la vida son los que siempre se llevan la peor parte de la mayoría de las enfermedades. Bien, otro punto sumamente importante que le interesa a nuestra audiencia es saber, y le pueden preguntar, doctor, ¿cuál es la diferencia entre dengue, Zika y chikungunya? Las diferencias son bien sutiles. Por ejemplo, el dengue, y es imposible determinar en un 100% con la entrevista con un paciente. Dengue es más que todo fiebre y dolor retrocular. Y sus complicaciones, pues la hemorragia, la alteración de la conciencia, encefalitis por dengue. El Zika es también una fiebre, pero más que todo son dolores musculares y datos característicos de importancia, que si Zika le da a una mujer que está en su periodo de embarazo, se asocia con microcefalia. Y chikungunya, pues es una fiebre que produce prostración. Y COVID también es una fiebre, pero tiene características bien sutiles que a los médicos nos hacen sospechar y tratarlos de diferente forma. Y es la evolución clínica al final la que hace la diferencia. Pero para efectos prácticos, en este momento que viene la Semana Santa, que vienen las lluvias, que viene todo lo que sabemos que va a ocurrir, debemos no satanizar el dengue, sino que sospecharlo y tomar las medidas a tiempo. No todo fiebre va a ser dengue, pero debemos de traerlo a memoria. Desde luego. Doctor, ¿realmente es que hay cura, hay medicamento para tratar el dengue? Bueno, eso luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador,
decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en su programa Criterios analizando el repunte de casos y ahora nos preguntamos, ¿realmente existe un medicamento que prevenga el dengue? Continuamos analizando con el doctor Emilio Salazar. ¿Qué hacer si yo sospecho dengue? El dengue no tiene un tratamiento curativo, pero sí un tratamiento de sostén, es decir, no requiere antibióticos. No hay un medicamento que yo le voy a decir, mire, con esto se va a curar el dengue, sino que requiere dos cosas. Hidratación, control de la fiebre y le puedo agregar la vigilancia y la detección de los signos de alarma para llevar a una consulta temprana a un caso de gravedad. Ok, doctor, también, ¿qué medicamentos, digamos, para aquellos que insisten en automedicarse, algún medicamento, digamos, como acetaminofén que pueda tomar, digamos? Esto es bien importante. Para efectos prácticos, en todos los países del área tropical, y nuestro país es un país tropical, donde tenemos todas estas enfermedades que hemos mencionado, dengue, zika, chikungunya, malaria, en otros países, pues la fiebre del río Nilo, etcétera. Todas estas enfermedades virales se pueden complicar con hemorragia. Por tanto, me atrevería a decir que está contraindicado, si usted tiene una fiebre y no ha demostrado que es una de estas enfermedades, diría contraindicado y peligroso el uso de todos estos antiinflamatorios, ibuprofeno, ketorolaco, dexketoprofeno, enantium, todas estas cuestiones. ¿Se lo puede repetir, doctor, para que nuestra audiencia tenga más claro, ¿no? Que eso no lo debe tomar o no es recomendable que lo tome? No debe tomarlo a menos de que esté 100% seguro que no es dengue, como el ibuprofeno, el ketorolaco, el dexketoprofeno, diclofenac, que en cualquier tienda, en cualquier mercado lo compra, y los médicos usamos estos medicamentos cuando son necesarios, no más de 5 días. Y todos sabemos pues que nuestras abuelitas, nuestros papás, por cualquier dolor, toman ibuprofeno casi permanente. Sí. Menos ahorita que estamos en una situación de dengue, y muy peligroso pues tomar estos medicamentos y no vaya a ser que usted desarrolle una forma grave y nos pongan apuro a los médicos cuando llegue sangrando al hospital. A eso es lo que iba precisamente, doctor, para ampliar y seguir aclarando, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios del hecho de medicarse suponiendo que uno tenga dengue? De ninguna forma recomiendo la automedicación. La información en salud es bien importante porque le va a ayudar a usted a decidir cuándo ir al médico y también le va a ayudar a decidir qué no hacer. Pero todos estos medicamentos que he mencionado le llamamos antiinflamatorios no esteroidales. Y una de las cuestiones que hacen ellos es inhiben la agregación plaquetaria. Las plaquetas son unas células que tenemos en la sangre, que cuando nosotros nos golpeamos o sufrimos una herida, las plaquetas son las primeras células que llegan a donde está la herida y se juntan como ladrillos y hacen el tapón de hemostasia. Si yo tengo una enfermedad que me va a afectar, que me va a destruir las plaquetas, que me va a hacer sangrar y todavía le agrego un medicamento que va a inhibir esta agregación, me estoy exponiendo a presentar un sangramiento difícil de controlar. Y el sangramiento no solo es externo, puede sangrar adentro, puede haber sangrados, el hígado lo envuelve una bolsa, una cápsula, y de pronto los pacientes con dengue sangran de ahí, del hígado. Sí. ¿Y cómo detenemos esa hemorragia? Quiero llegar a ese punto, doctor. Bueno, eso se me había escapado también. ¿Cuál es la diferencia entre el dengue clásico y el que se conocía como dengue hemorrágico o grave? ¿Cómo podemos diferenciar cada uno? Lo que sucede es que cuando evolucionan a una forma de dengue grave, lo primero que ocurre es un aumento de la fuga capilar. El líquido permanece dentro de nuestras arterias,
Y nuestras arterias tienen a nivel microscópico unos poros chiquitos que permiten el intercambio en las dos direcciones del agua y los componentes, electrolitos, iones, plasma, etc. Cuando tenemos infecciones severas, no solo el dengue, hay un aumento de la permeabilidad capilar y toda nuestra agua que debe estar en nuestras arterias se fuga, se sale de las arterias y por eso nos deshidratamos. Por eso el pilar es la hidratación. Cuando se fuga de las arterias, el agua se acumula en los pulmones, en el hígado, en el abdomen, se les infla el abdomen como ascitis, en los miembros inferiores y se dermatizan. Por eso tenemos que insistir en la hidratación. Pero no solo eso, hay alteraciones en la coagulación, hay alteraciones en todos los mediadores inflamatorios que hacen que seamos más propensos no solo a sangrar, claro, sino que a que si tenemos un traumatismo, una lesión, no hagamos el coágulo y nos presentemos con hemorragias importantes. Pero no solo es la hemorragia, las complicaciones por dengue, también puede haber encefalitis por dengue, falla hepática por dengue, falla renal por dengue. Son tantas situaciones que pueden complicar nuestra salud. Doctor, con ese repunte de casos en los últimos días, ¿han habido dificultades para la atención de la misma enfermedad? De momento son casos sospechosos y la mayoría debe manejarse en casa. Es decir, pueden haber 2.000 casos de dengue, pero no se van a ingresar. No hay ahorita una sobresaturación de los hospitales, pero es lo que no queremos que llegue a suceder. Y por eso quiero mencionar lo que tenemos que hacer en casa para frenar esta enfermedad. Y básicamente es limpie su casa. Ahorita llovió, ahorita que ha llovido, estamos contentos que ha llovido, salga a la casa, vea la acera, revise dónde se ha acumulado el agua, agarre su pala, su asadón y que esa agua fluya. Sí. El agua de sus floreros, como ya vimos, los huevos tardan 7 días en convertirse en larvas, tiene que cambiarlas por lo menos al tercer día, pero no más de 7 días. No más, los 7 días son bien importantes. Su florero, su maceta, el platito donde le da comida al perrito, debe cambiar el agua antes de los 7 días. La pila debe cambiar el agua, todo el agua cada 7 días, agarrar un cepillo, lavarla, porque ahí es donde se depositan los huevitos, lavarla con lejía por lo menos 7 días, botar todo eso, depósitos que tenemos guardados, las llantas, todas las cajuelas, los taparroscas, las cáscaras de huevo, cualquier cosa que encontremos en nuestro patio, en nuestra calle, en nuestras aceras, que acumule agua, tenemos que agarrarlo y ponerlo en la basura, pues. Y tenemos que ir donde nuestros vecinos y tocarle la puerta. Josecito ya revisó su casa, ya limpió su casa, porque si solo nosotros limpiamos nuestra casa y el vecino tiene los criaderos, poco vamos a influir en esta incidencia, en este aumento de los números de casos confirmados. Ok, doctor, ¿pueden existir casos en que las familias decidan no ir a las unidades de salud o no ir a unidades de salud en primer lugar, ¿no? Porque pueden pensar, no, pero es que actualmente todo se está tratando, todo lo que se está tratando es meramente COVID, pero quisiera que descartáramos eso. ¿Es en efecto esto? Descartar el COVID. No. De que muchas familias no van a las unidades de salud porque dicen, no, pero es que ahorita solo están atendiendo casos COVID. Ah, no, eso es falso. Todos los médicos del MinSal, del Seguro Social, de la práctica privada, pues estamos listos para tratar cualquier tipo de enfermedades. Y sí es cierto que no es recomendable aglomerar las unidades de salud o los servicios de salud si sus síntomas son leves, ¿verdad? O no nos sentimos tan mal, pero sí es bien importante que nos informemos y sepamos detectar los signos de alarma para evitar las complicaciones más graves. Y evitemos sobre todo la automedicación. Puede consultar con su médico. Ahora las enfermeras también cada vez el nivel académico de enfermería es más alto, entonces también hay enfermeras debidamente entrenadas que también nos pueden orientar sobre qué hacer o no hacer en casos graves. Doctor, otro punto sumamente importante es, ya usted mencionaba las medidas de prevención como tal. Históricamente, o al menos lo que sabemos desde hace unas décadas, es que una muy pero muy buena medida es la famosa untadita.
Y aquí nos dividimos en dos sectores, en dos criterios. Aquellos quienes piensan que efectivamente la untadita sigue dando sus frutos y es la mejor medida de prevención que puede haber en el caso de la limpieza. Y hay otros que ya desconfían porque dicen, bueno, pero es que los zancudos también han evolucionado tanto que se han vuelto resistentes a la famosa untadita. Entonces, quisiera que pudiéramos analizar estos, que pudiéramos descartar si en efecto ya la untadita no está haciendo mayor efecto. La untadita era la aplicación de algún aceite en la pila, ¿verdad? Que Sí con lejía, lavarlo, ¿no? Y todo eso. Sí tiene efecto, y es una de las medidas más importantes que podemos hacer. Si nosotros conocemos la fisiología, o más bien la forma en que se transmite la enfermedad, el ciclo del zancudo, es maravilloso porque vemos que la naturaleza es perfecta y así podemos entender la importancia de hacer las cosas. Cuando el huevo eclosiona y se convierte en una larva, hay periodos. La larva es como una situación que se hunde en el agua y sube para respirar, sube y saca. No soy veterinario, pues quizás no es la boquita, pero digamos, saca ahí la naricita, la larva, y respira oxígeno y se vuelve a hundir. Cuando usted aplica la untadita, no va a poder respirar, no va a poder respirar y no va a poder evolucionar a zancudo adulto. Pero sí funciona, pero esta es una medida después de que usted permitió que el huevo llegara a larva. Es decir, sirve para eliminar las larvas, pero no debe llegar a larva. Si usted su pila la lava antes del 7º día y le pasa el cepillo, no hay huevo, y si no hay huevo, no va a haber larva. Sí funciona. Es como que hablemos de la fumigación, ¿verdad? Claro que hay que fumigar, pero estamos atacando al final. Estamos atacando al zancudo adulto. Como yo siempre digo, son medidas paliativas, ¿no?, las que se están aplicando, no preventivas. Exacto, y cuando usted fumiga, y hagámoslo, quítele el amor a $2 y compre su veneno si ve zancudo y hágalo. Pero cuando usted fumiga, el veneno actúa solo en el momento. Una vez cae al piso, ya no tiene mayor acción, porque elimina los zancudos adultos. Pero ¿para qué vamos a eliminar al zancudo adulto si podemos detener esto cuando es un huevo? Simplemente lavando nuestras pilas, eliminando todos los depósitos, utilizando el abate en nuestras pilas para que no crezca el huevo ni la larva. Por supuesto, si es de combatir esta enfermedad, hagamos la limpieza, hagamos el cambio de cada 7 días de nuestros depósitos, hagamos la untadita y fumiguemos. La idea es de que no tengamos demasiado zancudo, pues, y no tengamos formas graves de esta enfermedad. Ok, vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial, pero le dejo planteada la pregunta de igual manera. Si veo que en mi comunidad, en mi colonia, en mi pasaje, no llegan a fumigar, ¿hay alguna manera en que yo lo pueda pedir a las respectivas autoridades? Bueno, esto al regresar de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya dejábamos planteada la pregunta, ¿qué pasa si en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestro pasaje, realmente no llegan las autoridades de salud a fumigar, digamos en este caso? ¿Es que podemos llamar a alguien o es que podemos acudir a la unidad de salud para solicitar que puedan llegar a nuestra colonia a fumigar? ¿Qué opina el doctor Emilio Salazar? Bueno, la pregunta es muy acertada. Realmente, como médicos, nuestra labor es ser médicos e informar en cuanto a la medicina del estilo de vida, la medicina de la salud, pero tenemos que decir
lo bueno que está sucediendo, ¿verdad? Y quiero felicitar a nuestras autoridades, a las enfermeras, a los médicos, a todos los promotores de salud que el día de hoy me enteré que inicia una jornada masiva de vacunación en el país. Y sé que ahí van a ir nuestros promotores, ¿verdad? Esta gente cargando esas bombas y haciendo un gran esfuerzo bajo la lluvia el día de hoy, bajo el sol, y están fumigando. Es decir, las autoridades pues están haciendo lo suyo, pero en salud la información que estamos brindando es para que nosotros seamos responsables de nuestro autocuidado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? La fumigación va a llegar a su casa. Las autoridades van a llegar, pero ahorita es cuando las escuelas, los maestros, las iglesias, nuestros sacerdotes, nuestros líderes, nuestros pastores, debemos organizarnos, nuestras directivas. Es decir, si está allí una colonia pequeña y tiene su directiva, o si no tiene directiva, siempre hay grupos que estamos pendientes de que nuestras colonias estén bien. Organicemos jornadas de limpieza. Revisemos en nuestras colonias que no haya nada en la acera. Jornadas de limpieza antes que jornadas de fumigación, ¿no? Exacto, Sí. exacto, porque la fumigación es más costosa, es menos efectiva, pero para limpiar, ¿qué necesita? Solo necesita sus manos y una bolsa, y a lo sumo una pala, ir ahí, mira, limpiar toda esa calle, todo ese pasaje, y quitar toda la basura, todo lo que pueda acumular agua, y el día que pase su camión de la basura, sacarlo. ¿Y qué está haciendo con eso? Evitando la muerte de un familiar por dengue. Insisto a la población, el autocuido. Las autoridades, nosotros los médicos, estamos haciendo nuestra parte, estamos estudiando, estamos leyendo, nos estamos preparando, estamos listos en los hospitales, en las emergencias, pero no queremos recibirlos, queremos que usted pueda frenar esta enfermedad. Hay una pregunta muy curiosa, doctor, y es respecto a la coinfección. Es decir, ¿es posible, con la actual pandemia y también con el repunte de dengue, tener COVID y dengue al mismo tiempo? ¿Es posible? Sí. A estas alturas, lamentablemente, quiero decirle a la población que la pandemia por COVID está todavía lejos de terminar y pasar una fase de endemia. Hace 4 días, Shanghái, la ciudad más importante, o una de las ciudades más importantes de China, una ciudad altamente industrializada, una ciudad altamente próspera en economía, ha sido llevada al confinamiento. Son 25 millones de personas que están en cuarentena, que les están haciendo pruebas por COVID, y el Omicron es la variante predominante y leve, pero puede haber coinfección, como ocurrió al inicio de la pandemia en Ecuador, que tuvieron ellos una epidemia de dengue y una pandemia de COVID y hubo una coinfección. Pueden existir las dos enfermedades, potencializarse y ser casos lamentables. Esperemos que no sea así. La historia lo dirá. Ok, doctor. Vamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos para seguir ampliando sobre este tema tan importante. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y en resumen, para proteger a nuestra familia, ¿cuáles son todas esas medidas de prevención que nosotros debemos de tomar en cuenta para evitar que se propague el dengue? Es decir, aparte de la untadita, ¿qué más podemos hacer, doctor? Bueno, esto es bien importante y finalmente quiero dejárselo de nuevo porque salva vidas. Limpie su casa, elimine los criaderos de zancudo, cambie las macetas, los floreros, use mosquitero ya sea en su cama o en las ventanas y en las puertas, use un repelente para zancudos
y fumigue, aplique veneno. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar el inicio, ni Dios quiera, de una epidemia por dengue en nuestro país. Y desde luego que frenarlo está en nuestras manos y está a nuestro alcance, ¿verdad, doctor? Por supuesto, ya no podemos llegar a decir, es que en el hospital no me lo atendieron bien. La responsabilidad es nuestra. Y nosotros como médicos tenemos nuestra responsabilidad también y la estamos haciendo. Estamos listos para recibirles y atenderles con las mejores prácticas de medicina basadas en la evidencia científica. Pero hago un llamado rotundo a la población que erradique el mosquito de Aedes aegypti para no tener que estar lidiando con esta enfermedad. Desde luego, doctor, y vamos a captar y aplicar esas respectivas recomendaciones que usted nos ha dado. Se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido un verdadero placer haber platicado de un tema tan importante como es el dengue. El gusto ha sido todo mío y si esta información ha sido útil y tienen preguntas, pues yo las puedo responder en mi Facebook, Dr. Emilio Salazar. Que Dios me les colme de muchas bendiciones y nos siga dando sabiduría y fuerza para protegernos de todas estas enfermedades. Así sea, doctor. Amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por haber iniciado esta semana con nosotros. Y recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.